Señal directa. Bueno, como ya le informamos, hubo una irrupción a la Embajada de México en el hermano país de Ecuador. Y bueno, pues a final de cuentas, la postura del gobierno ecuatoriano tras las crisis diplomáticas entre México y Ecuador serán el tema que tendremos afortunadamente a la periodista de Ecuador, Nancy Vélez, a quien saludamos desde aquí, desde Guadalajara. Nancy, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel, para ti, para Sonia. Qué gusto de escucharlos y bueno, nos volvemos a encontrar lamentablemente con noticias que no son tan agradables para nuestro país. Aquí estoy presta para conversar con ustedes y por supuesto responder posibles inquietudes que puedan tener. ¿Qué considera usted que fue lo que ocurrió con esta irrupción? ¿Qué significó esto para la relación internacional entre México y Ecuador? De por sí, las palabras consideradas desatinadas del presidente de México, AMLO, por parte del gobierno de Ecuador, ya habían resquebrajado de cierta medida esta relación, sobre todo por estos comentarios que hizo en torno a la muerte del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Pero según el secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, lo que podría llamarse derramó, o la gota que derramó el vaso, fue aparentemente la fuga que podría darse por parte del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, que estaba asilado en la Embajada de México. El presidente en ese momento, según lo que ha manifestado el secretario de Comunicación de la Presidencia, prácticamente se encontraba en un dilema. Permitir que el expresidente se fugue, como han ocurrido con otros políticos, o en todo caso, pues hacer lo que hizo y que sin duda alguna ha sido de noticia internacional, Miguel. Nancy, ¿nos podrías compartir los antecedentes de lo ocurrido con Jorge Glass y por qué está bajo proceso penal? Claro que sí, Sonia. El ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, tiene 2 sentencias en firme, todas ellas por corrupción. Actualmente, el ex vicepresidente de la República también afronta otra investigación por un caso también de corrupción justamente en la provincia de Manabí, que es donde me encuentro actualmente. Allí, en la construcción de una vía, se detectó sobreprecio y está siendo investigado. Entonces, para el Ecuador, para el gobierno de Ecuador, el ex vicepresidente de la República no es un perseguido político, sino es una persona que ya ha sido sentenciada, las sentencias están en firme, han sido ejecutoriadas y además afronta otros procesos de investigación por los cuales, por este último, tenía que presentarse periódicamente ante una de las unidades judiciales. Pero sin embargo, por razones que se desconocen, y que se investigan, el ex vicepresidente buscó refugio en la Embajada de México. Bueno, es allí donde también el gobierno actualmente dice que el gobierno de México no debía recibirlo como huésped, peor aún darle asilo, puesto que se trata de una persona que tiene sentencias en firme. Entonces, todo esto es lo que de alguna manera desencadenó también toda esta situación que nos pone en el contexto internacional y que hoy pues genera noticias tanto internamente como externamente. Y algo que llama la atención es que ocurre a pocos días, prácticamente a 12 días de que en el Ecuador se realice un referéndum. Todos los ecuatorianos vamos a ir a las urnas para decidir por el sí o por el no en varias preguntas sobre temas de corrupción, principalmente, Sonia. Claro. Oye, Nancy, pero ¿hay la garantía de que estos procesos han respetado la legalidad, los derechos del ex vicepresidente? Y no sé si o por qué no estaba en prisión. Bueno, en primera instancia, el ex vicepresidente recibió 6 años de prisión por el caso Odebrecht, en el que se lo condenó por supuesta asociación ilícita. Esta sentencia quedó en firme en el año 2019. La segunda sentencia que tuvo el ex vicepresidente de la República fueron 8 años de cárcel en el caso Sobornos 2012-2016. Allí se lo sentenció por cohecho agravado. Con él fueron sentenciados los líderes del correísmo, muchos de los cuales también están prófugos, empezando por el exmandatario Rafael Correa y exministros como Vinicio Alvarado y María de los Ángeles Duarte,
el ex secretario jurídico Alexis Mera y los ex legisladores Viviana Bonilla y Cristian Viteri, muchos de ellos incluso que actualmente pues se encuentran en México. Y la pena en este último caso quedó en firme en el 2020. La Fiscalía, como lo dijo la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, se dio en debido proceso, se han dado en debido proceso estas sentencias y el ex vicepresidente tuvo en su momento la oportunidad de defenderse como lo manda la Constitución y lo mandan las normativas ecuatorianas. Fue también ahora el 26 de enero del 2023 que la jueza penitenciaria de Pichincha, Melisa Muñoz, acogió un pedido de unificación de penas hechos por Glass y dio paso a que la pena de 8 años de prisión impuesta en el caso Soborno absorba la pena de 6 años. Y fue justamente por esta razón que el ex vicepresidente pues se encontraba en libertad porque ya había cumplido gran parte de la pena, pero sin embargo él tenía una medida cautelar que era la de presentarse periódicamente a una de las unidades judiciales. Y fue en esa situación y en ese contexto que en uno de los casos no se presentó, sino que pues se fue en calidad de huésped a la Embajada de México en Ecuador. Claro, y por eso Sonia estaba en libertad. Claro, oye Nancy, y bueno, es algo que no habíamos visto, que un país se atreviera justamente a irrumpir en una embajada. ¿Qué costo esperan que tenga esto para Ecuador? Bueno, quienes somos ecuatorianos y a pesar de los criterios personales que podamos tener como periodistas, como políticos, esperamos que este costo no sea demasiado alto porque es nuestra patria, es la tierra que amamos y que queremos. Pero bueno, no todo el mundo piensa igual. Vemos a líderes, ex líderes que hoy están en otros países que piden sanción para Ecuador, siendo ellos también ecuatorianos. Y esto es lo que también llama mucho la atención. Ahora, el presidente de la República, Daniel Noboa, dijo ayer, justamente emitió un comunicado y dijo que a pesar del alto costo que signifique para él haber tomado esta decisión, pues tenía que tomarla porque se trata de delincuentes. Son sus palabras y es lo que él ha manifestado. Ahora, lo que nosotros comentamos acá en el ámbito interno es, a ver, el presidente, según lo que dijo el secretario de Comunicación, estaba en un dilema. Permitir, según lo que ha dicho él, ¿no? Que una persona que estaba asilada en la Embajada de México se fugara y cuál iba a ser el costo político en el país. O la otra, también es este costo político que nos ubica a nivel internacional y bueno, que ha generado una ola de reacciones y que incluso también ha motivado reuniones de organismos internacionales y que se espera pues estas sanciones no puedan ser tan fuertes considerando lo que han mencionado algunos expertos, que México también pues no actuó diplomáticamente al recibir o al darle asilo a una persona que está con sentencias en firme. En todo caso, son diferentes posturas. De verdad que en estos momentos son tan diversos los criterios que se escuchan sobre este tema y a la final lo que se espera es que estas posibles sanciones que puedan tener Ecuador no sean tan fuertes ni que tengan consecuencias nefastas para nuestro país. Muy bien, Nancy, muchas gracias. Buen día. A ti, Sonia, Miguel, qué gusto, siempre a la orden. Un abrazo desde Ecuador. Saludos. Gracias, Muchas gracias. Igualmente, Nancy. Gracias a Nancy.